Y bueno, parceros, para crearnos este banner, oigan ese documento. Este banner, parceros, lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Vamos a crearnos un documento en blanco de 2560 por 1440, ¿vale? Son las medidas de un banner. Listo, parceros, vamos a añadir lo que sería la plantilla del banner, que esa se la voy a dejar aquí en la descripción para que pues vayan y la descarguen. Y bueno, parceros, simplemente vamos a lo que sería irnos a agrandar esto y vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a agrandarlo, que queda a la medida de lo que sería el documento. Y listo, parceros, vamos a trazar una línea la cual veamos que sea del ancho del banner. Y listo, parceros, una vez que hayamos hecho eso, simplemente vamos a darle borrar. Y listo, va a quedar como en el PNG, abajo como en el sin fondo. Y abajo vamos a añadir lo que sería una imagen, la cual pues tengo por acá en la galería. Si no estoy mal, lo tengo por acá en cámara, esta. En mi caso es esta, chicos, ustedes pueden añadir cualquiera. En mi caso pues yo voy a hacer esto. Y listo, vamos a agrandarla así y vamos a ponerla más o menos ahí. Vale, una vez que hayamos hecho eso, simplemente vamos a darle en blanco y negro. FX básico desenfoque. Y este se lo vamos a dar de un 20, listo. Una vez que hayamos hecho eso, simplemente vamos a darle al chulito que está acá y vamos a añadir otra capa, ¿vale? La cual pues yo tengo por acá, que es mira, listo, parceros. Yo subí un espiar, parceros, pues para los que no lo han visto, y es esta misma miniatura, ¿vale? Pero esta vez aquí se los voy a explicar. Vamos a añadir esto por aquí, vamos a dejar esto por acá, y ahora sí vamos a añadir lo que sería las letras, que es súper clave, ¿vale? En mi caso, parceros, como yo no tengo unas letras, las cuales no creé porque no me preparé pues para este video en cuanto a las letras, vamos a añadir estas letras de mi nombre antiguo, ¿vale? Pues que era mi nombre antes, y la vamos a poner aquí más o menos en la mitad, ¿vale? Y atrás de esa letra vamos a lo que sería agregar la imagen y la vamos a acomodar, ¿vale? Le vamos a dar una rotación por ahí de 8, máximo 10, y la vamos a agrandar. Así que así seleccionamos el borrador, vamos a pincel y las configuraciones son las siguientes: 200, 3%, 9 y 100, ¿vale? Que eso conlleva pues al tamaño, la dureza, el flujo y la opacidad. Y bueno, vamos a borrarla. Vamos a borrar esta por aquí también, ¿vale? Vamos a borrar por acá, por acá. Y bueno, vamos a borrar por aquí y listo. Vale, una vez que hayamos hecho eso, parceros, simplemente, a ver, no, por acá. Vamos a borrar por esta parte también, ¿vale? Pero esta vez sí no vamos a borrar todo, sino pues como las esquinitas, para que no deje raya toda fea. Bueno, por aquí, listo. Vale, seleccionamos el cuadrado y agrandamos el proyecto, ¿vale? Vamos a añadir otra imagen, cual pues yo tengo por acá, y es este que está acá. Pero la diferencia es que esta, parcero, la vamos a poner por este lado de acá, listo, por el lado contrario, ¿vale? Lo agrandamos, le damos una rotación de menos 8, menos 7 y la ponemos aquí. Listo, una vez que hayamos hecho eso, parcero, simplemente vamos a lo que sería seleccionar otra vez el borrador con las mismas configuraciones y borramos la esquinita por acá, ¿vale? Que no me va a raya toda fea. Borramos otro poquito, a ver, algo que quede más o menos así. Y listo. Ahora lo que procede, parceros, es combinar las dos capas, ¿vale? Vamos a combinar abajo y vamos a dar una capa vacía, y en esa capa vacía vamos a lo que sería seleccionar el pincel de color rojo, y las configuraciones son las siguientes, ¿vale? Acá va a ir un 3, y acá va a ir un 9 o un 10, ¿vale? Y esto lo vamos a pasar por aquí, ¿vale? Por alrededor, sin apurarnos, sin azararnos. Y listo, una vez que lo pegamos por aquí, por este lado y por acá también, vamos a hacer esto por acá, por acá. Y listo, una vez que hayamos hecho eso, simplemente vamos a darle sobreexponer, o si no les gusta pues le dan en superponer, ¿vale? Y le van a dar desenfoque. Una vez que le den un desenfoque, eso se lo van a dejar por ahí un 60, más o menos.
Y listo, parceros. Si ustedes no ven, o sea, si ustedes lo quieren como con más color, van a duplicar lo que sería lo que acaban de hacer y le van a colocar por ahí un 70, un 65, listo. Y vamos a combinar abajo. Y listo, parceros, lo que procede es lo siguiente, ¿vale? Vamos a añadir una capa de fotografía y vamos a añadir como estas partículas que están aquí, como una estrella o algo así. Bueno, la agrandamos y le vamos a dar sobre exponer lineal. Yo soy un pack, parceros, o yo, un pack, lo cual pues tiene todo el material, ¿no?, utilizado. Y bueno, parceros, pues, ¿qué más faltaría? Faltaría pues lo siguiente, vamos a añadir una capa de fotografía y a ver, ¿qué más le podemos añadir? Bueno, le pueden añadir ustedes cualquier cosa, en mi caso pues yo le voy a añadir estas cosas que yo tengo por acá. Vale, y esto le vamos a dar en un superponer, ¿vale? A ver, y lo vamos a poner arriba de las letras, listo. La verdad pues así se ve muy bien, pero si no les gusta pues ustedes van a coger el borrador y lo van a pasar suavecito, suavecito, o sea, como una pasadita nomás, o sea, no vayan a pasar tanto. Y bueno, parceros, yo creo que pues así quedaría el banner, la verdad quedó muy melo. Y vale, parceros, sin nada más que decir, nos vemos pues hasta el próximo video. Bye.